Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar en esta clase sobre la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias elásticas y las musculares, ¿verdad? De gran y de mediano tamaño del cuerpo humano, ¿verdad? Básicamente, ¿en qué consiste la aterosclerosis? En la acumulación de células inflamatorias y lípidos dentro de una de las capas de las arterias, de estos vasos sanguíneos. Generalmente se ubican entre la íntima y la muscular lisa o media. Aquí tenemos la histología de los vasos sanguíneos. Tenemos el endotelio, que es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Luego tenemos la capa muscular y más externamente tenemos la adventicia. Primeramente lo que ocurre a nivel de la pared de los vasos sanguíneos es una lesión por las moléculas LDL, que serían las moléculas de colesterol sobre, sobre este endotelio de los vasos sanguíneos. Allí se produce una lesión por debajo de ese endotelio, entre la íntima y la elástica interna, se va formando, vamos a ver más adelante, se va formando un conglomerado de células inflamatorias, de grasa, de plaquetas, de hemorragia. Entonces aquí podemos ver todas las capas de los vasos sanguíneos. Tenemos la íntima, retapizada hacia la luz por el endotelio. Esta es la luz vascular. Tenemos la lámina elástica interna. Tenemos la muscular, ¿verdad? La muscular lisa de las arterias y la adventicia más por fuera. Como vemos, aquí en esta sería la porción, este es un vaso sanguíneo abierto, ¿verdad? Seccionado, abierto. Podemos ver hacia la luz estas pequeñas áreas. Voy a colocar mi puntero. Estas pequeñas áreas amarillas, estos se denominan placas, ¿sí? Placas son pequeñas placas de ácidos grasos o estrías grasas, también se denominan. Placas grasas, estrías grasas, son depósitos de moléculas de lípidos sobre el endotelio vascular, ¿sí? Si ven un poquitito más de cerca, vamos a ver que se observan estas pequeñas áreas más amarillas, que serían las estrías grasas. Esto cuando una persona, aquí también donde señala la flecha, esto cuando una persona tiene un aumento en el consumo de lípidos, ¿verdad? A causa de una dieta, o cuando hay factores predisponentes, que puede ser hereditario, por ejemplo. Entonces, esas moléculas de colesterol empiezan a depositarse en las arterias. Como pueden ver, las estrías grasas son estas formaciones que macroscópicamente se observan aquí, como estas que están encerradas con el círculo rojo. Son apenas divisibles, o sea, divisables, ¿verdad? Se pueden divisar apenas. Son como pequeñas manchas, un poco sobrelevadas hacia la luz vascular. Entonces allí se van depositando esas moléculas de LDL que luego ingresan aquí por debajo del endotelio hacia la íntima. Y podemos ver también que allí empiezan a acumularse macrófagos, plaquetas, linfocitos, y los macrófagos empiezan a fagocitar esos lípidos, esas moléculas de colesterol. Entonces podemos observar zonas donde hay moléculas de colesterol libre y otras zonas donde esas moléculas de colesterol están dentro de los macrófagos. Entonces los macrófagos van a tener ese aspecto de espumoso, de espuma, ¿verdad? Serían macrófagos espumosos. Las lipoproteínas, ¿verdad? Que son moléculas de lípidos que se unen a proteínas, tenemos de diferentes tipos en nuestro organismo. Están los kilomicrones, que son las moléculas más pequeñitas, las de muy baja densidad, que se llaman VLDL, o triglicéridos. Luego tenemos la de baja densidad, que son
el colesterol, y las de alta densidad o HDL. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra toda esta patología, esta aterosclerosis? Hiperlipidemia, ¿verdad? Hiperlipidemia sería el aumento en la circulación de lípidos por el torrente sanguíneo. También la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión hace que se dañen la pared, el endotelio vascular. Entonces, si nosotros ya tenemos la estría grasa, que son los depósitos de colesterol sobre los vasos sanguíneos, luego se le añade la hipertensión con el daño en esa área, ¿verdad? De la luz vascular. Entonces, allí van a ir ingresando esas moléculas de colesterol por debajo de los vasos sanguíneos y se va a formar una masa, una zona inflamada, ¿verdad? Con las moléculas de colesterol, con las células inflamatorias, con las plaquetas, también con la sangre, ¿verdad? Con los eritrocitos. También el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo produce un daño a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel vascular. La diabetes también es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, entonces también participa en lo que es la aterosclerosis. Esos son los factores de riesgo mayores. Luego tenemos los menores, la obesidad, porque se supone que las personas obesas, ¿verdad?, tienen un mayor consumo de lípidos, por lo tanto, también tienen una mayor circulación de lípidos en su organismo. Historia familiar de dislipidemias, el estrés, la inactividad física, los anticonceptivos orales y el alto consumo de carbohidratos. En la hiperlipidemia están, como dijimos, las LDL, ¿verdad?, que son las moléculas de baja densidad, y la VLDL, que son las moléculas de muy baja densidad. Las LDL son el colesterol, ¿verdad?, representan el colesterol, y la VLDL a los triglicéridos. También hay desórdenes genéticos que pueden hacer que una persona sufra de hiperlipidemia, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar o las alteraciones en la apoproteína E. Las apoproteínas son moléculas que se encargan, moléculas proteicas, ahora que se encargan de la movilización del colesterol en el organismo. Entonces, la mutación en esas apoproteínas pueden hacer que ocurra alteración en la movilización del colesterol y el colesterol se pueda ir depositando a nivel vascular. Se forma entonces en el vaso sanguíneo a nivel de su endotelio hacia la luz una placa que se denomina ateromatosa o ateroma. Está, dijimos, por debajo de la íntima vascular. Se forma entonces un centro lipídico donde se juntan las moléculas de colesterol, los ésteres de colesterol y una capa fibrosa cubierta. Una vez que se forma esta placa ateromatosa, el endotelio tapiza esta placa de forma a poder estabilizar esta placa y que no se pueda desprender. Entonces nosotros, como vemos en esta imagen, lo que tendríamos, esto sería, el lumen sería la luz vascular, lo que se vería, son las fibras musculares lisas, músculo liso vascular. Entonces veríamos el músculo liso vascular de la túnica media por debajo, veríamos las células musculares, ¿verdad?, formando una pared de tipo, digamos, más superficial. Por debajo, en este centro, aquí se encuentran las células, los macrófagos, ¿verdad?, con las partículas de colesterol. Entonces estos son los macrófagos espumosos, que ya han fagocitado las moléculas de colesterol que encontraron. Luego tenemos digamos, un campo, un área necrótica donde hay restos celulares, restos de plaquetas, restos de eritrocitos, hay fibrina. Un poco más superficial hacia la luz tenemos los macrófagos que todavía no han fagocitado partículas de colesterol. Tenemos músculo liso, esto sería la íntima. Esto es la íntima, este espesor. Entonces esto da como cierta estabilidad a esta placa. Tenemos las fibras musculares lisas, como les dije, los macrófagos.
tenemos los linfocitos, ¿sí? Y más hacia la luz tenemos las células endoteliales. Las células endoteliales entonces que tapizan nuevamente esta superficie a modo de que todo este ateroma, toda esta placa se quede estabilizado, a pesar de que tiene ya de que se encuentra sobrelevado, de que forma una pequeña montañita ahí hacia la luz vascular, se queda de cierta forma estabilizada, de manera que no se desprenda y no causa algún émbolo. ¿Qué componen o cuáles son los componentes de esta placa ateromatosa? Las células, ¿verdad? Allí están las células musculares lisas, que son estas células de la íntima, luego los macrófagos que se encuentran aquí y que posteriormente van a ir fagocitando las moléculas de colesterol, los leucocitos, que son estos linfocitos que se encuentran aquí, las fibras colágenas, las fibras elásticas, los proteoglicanos que van formando la matriz extracelular, esta matriz que se encuentra aquí y esta matriz que se encuentra aquí. Entonces se forma como un pequeño microambiente dentro de esa placa ateromatosa. Y los depósitos lipídicos, extracelulares e intracelulares. Los extracelulares, aquí viendo aquí, serían esto, sería el colesterol libre, que todavía no está dentro de los macrófagos, y los intracelulares son los que ya están dentro de los macrófagos. Entonces estas son las moléculas de lípidos que se van formando también. Esta otra imagen donde vemos que en la íntima, entonces, se van encontrando las células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, las células musculares lisas, los fibroblastos, ¿verdad? Que producen colágeno, que producen matriz extracelular. Luego el colesterol libre y el colesterol que se encuentra dentro de los macrófagos espumosos. Y por debajo tenemos la túnica media. La túnica media que también se ve afectada por esta formación. ¿Por qué? Porque esta formación ejerce una presión sobre esta túnica, sobre esta capa, en esa área. Entonces esta capa eh, empieza a proliferar. Estos fibroblastos que se ubicaron aquí también empiezan a producir más colágeno. Ese colágeno empieza también a diseminarse aquí por esta capa media. Entonces también de manera indirecta, toda esta placa ateromatosa afecta a la placa, a la túnica media de las arterias que se encuentran por debajo. Los elementos celulares, o sea, todas esas células que yo les dije, se encuentran envueltos en la placa ateromatosa, ¿verdad? Envueltos por un endotelio vascular, que sería esta parte, ¿verdad? La más superficial, la que se encuentra más hacia la luz, el endotelio vascular. Las células musculares lisas de la íntima, que se encuentran aquí, estas células musculares lisas. Luego los fagocitos mononucleares, que son los macrófagos, y los linfocitos y los neutrófilos. A todo eso también hay que añadirle las plaquetas, que también son llevadas a esa zona. Entonces vemos aquí el endotelio, las fibras musculares lisas, toda esta matriz de colágeno, de fibrina. Tenemos aquí los lípidos o el colesterol libre, tenemos aquí las moléculas de colesterol que se encuentran dentro de los macrófagos, y estos son los restos celulares de células necróticas. Tenemos entonces que la hipertensión arterial, el humo del tabaco, el aumento del colesterol, del LDL, y el estrés hemodinámico producen una lesión en el endotelio. Esa lesión provoca una adherencia plaquetaria, ¿verdad? Porque las plaquetas siempre llegan a los sitios de lesión. Hay liberación de factores de crecimiento derivado de plaquetas y hay proliferación de células miointimales, o sea, de células musculares lisas en la íntima. Esa lesión también en el endotelio hace que haya difusión de proteínas plasmáticas a la íntima y oxidación de ese colesterol, del colesterol que llega a la íntima. Hay migración de monocitos a la íntima. Los monocitos se van a convertir en macrófagos allí en la íntima, y estas moléculas de LDL son captadas por estos macrófagos. Entonces hay formación de células espumosas. Esas células espumosas son estas células que nosotros vamos a ir observando en las placas ateromatosas. Y
cuando se forman esas células escumosas hay liberación de citotoxinas, ¿verdad? Entonces, esas citotoxinas también hacen que haya una proliferación de células intimales, ¿verdad? O sea, en la íntima. Sería toda una serie de acontecimientos que lleva a la producción o a la formación de esa placa ateromatosa. Tenemos aquí entonces las moléculas LDL, los macrófagos que van entrando. Esta es la íntima, este es el endotelio, este es la túnica media. Aquí se va acumulando esa grasa, el colesterol entre la íntima y la media. Van llegando también los macrófagos aquí para fagocitar esa grasa, ese colesterol. También cuando hay daño en el endotelio, llegan las plaquetas. Fíjense, todas estas son plaquetas que van llegando a esa zona dañada del endotelio. Entonces, como les dije, la túnica media, que es esta, también se ve dañada por esta formación de la placa ateromatosa. Se rompe aquí lo que es la lámina elástica interna, ¿verdad? Que corresponde a la íntima, a la base de la íntima. Entonces hay rotura hacia la media y hay pasaje de fibroblastos hacia la túnica media. Esos fibroblastos que pasan aquí a la túnica media empiezan a producir colágeno, moléculas de tejido fibroso, ¿verdad? Y colágeno allí en la capa media. Entonces empieza a dañarse. Toda esta zona de la media se va dañando, se va volviendo más rígida, se va esclerosando. Al esclerosarse después, posteriormente, pueden sufrir las complicaciones, que son, por ejemplo, rotura, aneurisma, ¿verdad? Que son una de las complicaciones de estas placas ateromatosas o de la aterosclerosis. Como ven aquí, la luz normal de este vaso sanguíneo hubiese sido esta, pero aquí se formó toda esta placa aterosclerótica, ¿verdad? O ateroma. Entonces tenemos que hay una disminución de la luz. Ahora la luz, le voy a poner en otro color. Ahora la luz vascular solo es esta, ¿sí? Disminuyó, más del 50% disminuyó. Del 100%, yo creo que unos 40% más o menos ahora vemos la capacidad de la luz. Entonces, vemos que disminuyó bastante su calibre. En esta zona se formó la placa ateromatosa y también, como vemos, dañó toda la zona donde está la placa ateromatosa. Fue dañada la túnica media. Esa túnica media se fibrosó, se quedó fibrótica y se quedó, digamos, más expuesta a las lesiones o a las complicaciones. También podemos tener a nivel de los vasos sanguíneos donde hubo una lesión endotelial, estos coágulos, ¿verdad? Estos coágulos o, digamos, estas placas de sangre que se pueden ir depositando en esa zona. Esta zona lesionada se puede ir depositando estas placas de sangre. Luego esto se puede desprender y se va a la circulación formando un émbolo. Entonces vemos aquí, esto es esto es el endotelio, esto es la íntima, esta sería la media y la adventicia por abajo, más por fuera. En cuanto a las zonas de mayor frecuencia donde se forman las placas ateroscleróticas, tenemos en primer lugar la aorta abdominal a nivel de las ilíacas. Entonces, aorta abdominal, ilíacas internas, ¿verdad? Aquí está. Entonces, aorta abdominal y las ilíacas primitivas. Luego tenemos ilíaca interna, externa, ¿verdad? Pero aorta abdominal y las ilíacas primitivas. En segundo lugar ya están las coronarias, las arterias coronarias, ¿sí? Del corazón. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esa zona. Hay que prestar mucha atención. En tercer lugar tenemos la aorta torácica y las ramas ilíacas de la femoral, ¿sí? O sea, la rama femoral de la ilíaca, perdón. Tenemos aquí, también son bastante comunes. En cuarto lugar, las carótidas, ¿sí? La carótida interna.
fíjense. También tenemos la vertebral, la basilar, ¿verdad? Todos los vasos sanguíneos, las arterias que van al sistema nervioso, al cerebro. Todas esas también son afectadas por la aterosclerosis. Y en quinto lugar tenemos, sí, ya, la basilar, ¿verdad? Serían ya los vasos sanguíneos que están dentro de la cabeza, ¿verdad? En estrecho contacto, digamos, con el cerebro. La basilar, la cerebral. Entonces, cualquier émbolo que se forme, por ejemplo, aquí en la zona de las coronarias, se puede desprender y puede complicar al corazón. También las placas teromatosas que se vayan formando aquí en las carótidas, por ejemplo, se pueden desprender, o en la vertebral, se pueden desprender y pueden ir al cerebro, causando un accidente cerebrovascular. Lo mismo aquí, las aortas abdominales pueden ir a los miembros, pueden ir a los riñones, pueden ir al intestino. Como vemos aquí, este es un vaso sanguíneo que está abierto, está seccionado y abierto, y vemos las placas ateromatosas aquí, ¿sí? Estas son las estrías grasas que después, cuando ocurra una lesión en este endotelio, van a formar las placas ateromatosas. Son estrías grasas hasta el momento. Aquí ya tenemos placa ateromatosa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un endotelio lesionado. Estas son lesiones dentro del endotelio. Hay múltiples lesiones. Como dijimos, estas lesiones están causadas, en primer lugar, por la misma molécula de ácido graso, ¿verdad? La misma molécula lipídica. Después también están la hipertensión, el tabaquismo, ¿verdad? Que son los mayores. Luego los anticonceptivos, la hiperlipidemia, el estrés, la falta de actividad física. Todo eso son factores de riesgo para que ocurra esto, para que ocurran las lesiones en el endotelio. Aquí vemos otro vaso sanguíneo con una zona lesionada. Aquí vemos las estrías grasas. Estas son las estrías grasas hacia la luz del endotelio. Esto es un endotelio que está abierto, un vaso sanguíneo abierto, y podemos ver las estrías grasas allí. Todas estas son estrías grasas. Acúmulos de lípidos y de colesterol. También aquí podemos ver esas lesiones. Aquí, fíjense cómo se seccionó. Aquí está cortado. Este es un vaso sanguíneo, llega hasta aquí, aquí continúa, pero está seccionado. Probablemente haya sido una zona donde se ubicó una placa ateromatosa y se seccionó, ¿verdad? Tuvo una complicación, se rompió allí y habrá provocado un gran sangrado. Así, de esta forma, las zonas donde existen placa ateromatosa disminuyen de luz. Fíjense, normalmente hubiese sido esta la luz de este vaso sanguíneo. Sin embargo, cuando se formó toda esa placa ateromatosa con todas las células que yo les había dicho, ¿verdad? Con la fibrina, los macrófagos, los linfocitos, las moléculas de colesterol, entonces eso se fue consolidando en esa zona y hubo un retapizado aquí con células endoteliales. Entonces la luz disminuyó a esto. Esto nada más ahora sería la luz de este vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, digamos que se remodeló. Esto se ve microscópicamente, ¿verdad? Vemos aquí que hay área de sangrado, hay células inflamatorias, hay macrófagos espumosos, todos estos son macrófagos espumosos, hay fibrina, esto es fibrina, y aquí por debajo está la túnica media. La capa, la túnica, o sea, el endotelio debe estar por aquí en la superficie. Estos son las moléculas de colesterol, los cristales de colesterol. Tenemos los macrófagos espumosos. Aquí por debajo la túnica media. Fibrina, todo esto rosado de fibrina. Fibrina. También puede haber zonas de necrosis como esta, por ejemplo. Estas son zonas de necrosis. Cristales de colesterol. Macrófagos espumosos que están allí fagocitando esas
molécula de colesterol, cristal de colesterol, cristal de colesterol, cristal de colesterol, 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 todas estas estructuras alargaditas con forma de arroz son cristales de colesterol. ¿Cuáles son las complicaciones de estas placas ateroscleróticas? Oclusión, se pueden ocluir. Entonces le voy a mostrar aquí, por ejemplo, se ocluye, ¿verdad? Tenemos una placa ateromatosa, entonces puede llegar un pequeño coágulo y como esta zona está más estrechada, esta luz está más estrechada, entonces se puede ocluir esta arteria. ¿Y cuál sería la consecuencia? Isquemia del órgano que es perfundido por ese vaso sanguíneo. También un estrechamiento crónico de la luz vascular, como dijimos en este caso, esta luz vascular que primeramente debía ser esto aquí más por fuera, se va estrechando. Entonces vemos que hay un estrechamiento crónico y por lo tanto hay una isquemia crónica del órgano. Fíjense, esto es debería ser la luz normal del vaso sanguíneo. Sin embargo, se forman aquí estas placas ateroscleróticas y la luz entonces se va limitando a esto. La sangre que llega de aquí, desde aquí hasta aquí, aquí está el órgano, supongamos que esto es corazón, entonces la sangre que llega a este corazón es nada más lo que pasa aquí por este pequeño, por este pequeño, por esta pequeña luz. Como ven, entonces hay una isquemia crónica de este órgano. También se pueden formar aneurismas, como les dije yo, en la capa media, la túnica media de los vasos sanguíneos también se ve comprometido por esta placa aterosclerótica. Entonces, cuando se ponen rígidos y con variación en la presión arterial, se pueden formar estos aneurismas, que son pequeños sacos, ¿verdad? Pequeñas herniaciones de la pared de los vasos sanguíneos. Eso posteriormente se pueden romper o pueden, porque la sangre que llega aquí, entonces tiene un flujo turbulento aquí y pueden lesionar aquí este endotelio o pueden formar pequeños pequeños coágulitos que luego miran aquí y se van al órgano. Se pueden ir a trancar distalmente cuando se llega a un calibre más pequeño. Se pueden ir a trancar, ¿verdad? Entonces pueden causar una oclusión. Y el embolismo, como les dije, ¿verdad? Se pueden formar pequeños émbolos aquí que se pueden desprender y se van a ocluir distalmente, ¿verdad? Donde la luz ya por ahí tenemos una pequeña luz, ya la luz disminuye, entonces este émbolo que se liberó aquí se va y ocluye la luz distalmente, ¿sí? También estas oclusiones se pueden de repente fragmentar, entonces puede ir un émbolo aquí, puede migrar un émbolo y se puede ir a otro órgano a ocluir. Como vemos, aquí están los riñones. ¿Y qué es lo que llama la atención? Esto es la aorta abdominal y aquí hay un gran aneurisma. ¿Sí? Este es el nacimiento de las ilíacas primitivas y aquí tenemos un gran aneurisma. Entonces, esta es una de las complicaciones de las placas ateroscleróticas. También aquí vemos este gran aneurisma. Fíjense la luz. La luz debió ser esto nada más, lo que está aquí. Sin embargo, se formó ese aneurisma y con ese aneurisma se creó un montón de lesiones aquí en el endotelio. Aquí cuando la sangre pasa se vuelve turbulenta, entonces se daña más el endotelio y puede empezar a formar pequeños coágulitos que luego se pueden desprender. También las placas ateromatosas se pueden calcificar, se pueden romper, se pueden ulcerar, pueden sangrar o pueden formar trombos. Como vemos, aquí forma trombo, aquí sangró, se observa estas áreas de sangrado, sangrado reciente. Esta placa sangró y ocluyó. Probablemente antes de este sangrado, la luz hubiese sido esta luz. Sin embargo, cuando ocurrió el sangrado de la placa ateromatosa, entonces empezó a complicarse más. Y allí se formó un trombo, se ocluyó esta arteria. Luego, este trombo se pudo haber disuelto, por ejemplo, y entonces queda esta luz, una luz disminuida. Como ven, ya por aquí debió estar la luz, esta debió ser la luz real con todo este espacio, sin embargo, ya queda una luz disminuida, por lo tanto,
el órgano que recibe sangre, que pasa a través de vaso sanguíneo, va a tener una isquemia crónica. También esta zona donde se produjo un trombo se puede recanalizar, entonces se forman pequeñas luces como esto, por donde va a ir pasando sangre. ¿Sí? Aquí se forman pequeñas luces, entonces a través de estas luces van pasando pequeñas cantidades de sangre para el órgano. Toda esta otra zona queda ocluida, por aquí ya no pasa sangre, solo va pasando la sangre por aquí, por estas pequeñas luces. La aterosclerosis de Monkenberg es una patología donde puede no haber relación con la hiperlipidemia, ¿verdad? Con el aumento de los ácidos grasos, o sea, del colesterol. En esta patología se da una calcificación de la media vascular, o sea, de la túnica media. Hay calcificación, esclerosis, todo eso en las arterias que son de mediano y pequeño tamaño, no en las que son de gran tamaño. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la femoral, la tibial, la radial y los del tracto genital, ¿sí? Arterias de pequeño y mediano tamaño. La causa es desconocida y no se obstruye la luz arterial, no hay una obstrucción como en el caso de la aterosclerosis, sino que hay, fíjense, esta es la pared de la arteria, esta es la luz, esta es la pared. Entonces en la pared de las arterias se forman estas calcificaciones, se deposita calcio, y esto fibrosa la pared de estos vasos sanguíneos. Se desconoce la causa, pero lo que ocurre es una fibrosis. Fibrosis y también fibrosis y calcificación. Esto es calcificación y esto es fibrosis. Esto rosado que vemos aquí es fibrosis, ¿sí? Entonces, las consecuencias son falta de elasticidad, ¿verdad? En esa eh, en esa pared vascular. También se pueden complicar con roturas, aneurismas. Entonces esas serían las complicaciones de este tipo especial de patología.